Gina Jaramillo es autora de literatura infantil y cofundadora de las librerías La Moraleja y Orion Kids. Ha dedicado gran parte de su carrera a las infancias. Impulsa el colectivo Niñeces Presentes y es curadora y desarrolladora de contenido del Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres, diversas y creadoras de la Cátedra José Emilio Pacheco de la UNAM. Además, es historiadora del arte y tiene más de 15 años trabajando como locutora de radio y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Mamina y su aprendiz de botánica. Pues Gina, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ay, pues muy contenta de poder platicar contigo. Ahora sí que iniciando el año con mucha emoción en lo literario, en lo laboral, en lo personal y siempre pensando en qué podemos hacer por las infancias, qué podemos desarrollar y sobre todo cómo podemos hacer que nuestras infancias sean lectoras. Cuéntanos un poco cómo eras de niña, cuál fue tu primer acercamiento con la lectura y en qué punto decides enfocar tu trabajo a las infancias. Pues fíjate que yo afortunadamente crecí en una casa con muchos libros, de familia muy lectora, pero es curioso porque mis primeros acercamientos por curiosidad personal, si esa etiqueta pudiese ser ocupada, eran los libros de medicina de mi papá, ¿tú crees? Me encantaba meterme y eran unos libros azules de pasta dura con el lomo, con el título en dorado y muchas de las fotografías estaban en blanco y negro, pues esto era en los 80. Y me acuerdo que me sentaba por horas y veía puras imágenes, pues muy gruesas, ¿no? Muy fuertes del cuerpo humano, del interior, de los riñones. Mi papá hace trasplante de riñón, entonces había muchos libros que a mí me llamaban la atención por la cuestión visual y me volvía loca, ¿no? Viendo cómo era el cuerpo humano por dentro. Y ya más en la adolescencia temprana, 10 11 años, por ahí, pues tuve acercamientos, pues ya sabes, ¿no? Julio Verne, que en nuestra época se leía mucho. En la televisión, en Canal 11, pasaba una caricatura que era Babar. Y que cuando yo descubrí que Babar en realidad era una obra literaria dirigida a las infancias y juventudes, también, ¿no? Me voló la cabeza y bueno, y hasta el día de hoy Babar creo que es mi personaje favorito dentro de la literatura universal y se lo debo a esa niña que descubrió un programa de televisión y luego todos los libros. Pues mira, yo venía de mucho trabajo en museos, venía de mucho trabajo en festivales. Yo fui festivalera muchos años, hice festivales de música, principalmente festivales en torno a proyectos de arte público en diversos museos. Y ahí fue cuando me empecé a encantar por el tema de las infancias. Hace muchos años, cuando yo todavía estaba en Ibero 99, mi gran amigo Isaac Torres hizo un proyecto que se llamaba Radio Rufino, que era una estación de radio dentro del Museo Tamayo. Y entonces en ese programa público desarrollamos también cosas con infancias. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. O sea, creo que en ese canal se puede mezclar la trayectoria como historiadora del arte, como gestora, mi fascinación por convocar a que hagamos cultura presencial y las infancias. Entonces ahí empecé a pues escribir cuentos, asistir a talleres. Yo soy historiadora del arte de carrera, ¿no? Entonces, cada taller que yo veía de creación literaria, ahí iba. Y luego vino la pandemia y eso también, digamos que facilitó que yo pudiera estar cerca de otras escritoras, intercambiando ideas. Y ahí te diría que se fue construyendo algo que viene con bases artísticas muy fuertes, sobre todo en la gestión cultural como tal, y que fue casi un paso natural también al ser madre, encontrarme con espacios relativamente necesitados de más programación, de más literatura infantil hecha en México, porque tenemos extraordinarias bibliotecas, pero y grandes autores también, pero también muchas traducciones. Yo decía, bueno, pues al final las relaciones, las realidades en México son muy particulares. Y ahí también empezó como mi fascinación de aportar un pequeño granito de arena. ¿Cómo surge la idea de contar esta historia de Mamina y su nieta? ¿Y por qué decides que se ubique en Chiapas? Bueno, Mamina y su aprendiz de botánica, yo te diría que es una historia personalísima. Mi familia es de Comitán, Chiapas.
Y esta idea de descentralizar el cuento me parecía importante. Creo que tenemos ahí una deuda histórica donde necesitamos buscar imaginarios colectivos en otros lugares, recuperar plantas, modismos, personajes. Y a veces es difícil en un país tan centralizado. Y además la cultura está hipercentralizada en nuestro país. Entonces de ahí viene como esta fascinación, uno, por honrar a todas las abuelas, en especial a mi mamina, que es de Comitán, Chiapas, los Altos de Chiapas. Como sabes, la botánica es uno de los hilos conductores de este cuento y fue un paso natural, te diría yo, dentro del homenaje a mi abuela, pero a todas las abuelas que a lo largo de la historia han trabajado, sostenido y cuidado hogares completos. Aparte de cuento, los padres de familia y los niños que se acerquen a Mina también encontrarán un poco de poesía. Pues te voy a leer algo. Árnica con cedrón alivia golpes y evita el moretón. También es un libro donde puedes leer mucha, como de esta pequeña poesía, ¿no? Sí, yo te diría que es un libro que nos invita a darle lectura desde muchos lugares. Quizás los más pequeñitos que no lean van a dejarse guiar por los colores y las ilustraciones de Alejandro Magallanes. Habrá quienes en la relación de la abuela y la nieta encuentren respuestas. Habrá quienes se vayan directamente al tema de la botánica. Habrá otras personas que en la mariposa, que es un elemento que nos sirve mucho para acompañar sobre todo a los primeros lectores, también le haga un guiño personal. Creo que Mamina yo lo defino como una llave de posibilidades para explorar muchos temas. La amistad en la tercera edad, que me parece fundamental. Yo tuve una abuela que era muy amiguera y que a veces cuando nuestros abuelitos, abuelitas van creciendo, los vamos aislando un poco sin darnos cuenta, o ya sea por situaciones de tiempo, por enfermedad, por circunstancias. Y creo que es muy importante darle ese lugar precioso y preciso a la amistad en la tercera edad. Habla de historia botánica, habla de herencia ancestral, habla de vínculos, habla de muchas cosas que al final son un poco lo mismo, ¿no? Es como reconocer que dentro de una constelación familiar, pues hay múltiples posibilidades de lectura. Bueno, y la poesía viene de facto con esta parte central en el libro, cuando Mamina empieza a presentar, Mamina y bueno, y Rita, nuestra personajita principal, empiezan a presentarnos a sus personajes quienes llegan con dolencias y salen con una situación muy distinta, se sienten bien, pero hay algo también en esos pequeños fragmentos de poesía que nos indican muchas cosas y que Ujú. creo que ahí también podemos identificarnos desde muchos lugares. Y que la verdad esa parte es muy divertida porque además Alejandro Magallanes la hizo con Prismacolor, ¿no? Con colores de madera como los que tenemos todos en nuestra casa y contrasta por completo con el resto del libro. Entonces también diría que hay una poesía visual ahí no dicha, que es muy evidente y que a mí me parece que es bellísimo. Es bellísimo, como bien dijiste, estas ilustraciones de Alejandro Magallanes. Una cocina muy tradicional, obviamente las mascotas del hogar, que es el perro, el gato, pero también vemos las gallinas, los Ujú. cuadros de la familia colgados, esos panecillos, estas flores. Creo que les va a encantar a los niños porque son muy coloridos y tiene mucho, mucho, mucho detalle en las expresiones de los animales, de las personas, todo. Creo que es un trabajo muy, muy lindo de este Alejandro. ¿Cuánto tiempo se llevó haciendo las ilustraciones? Pues que habrán sido sus buenos 6 meses, quizás. Además, bueno, para mí ha sido un honor, ¿no? Trabajar con Alejandro Magallanes. De hecho, al inicio, cuando le compartí la historia, yo no sabía si le iba a poder hacerlo por tiempo, porque no sé qué piensas tú, pero para mí Alejandro Magallanes es el ilustrador, ¿no? Más importante vivo en México. Y tiene un trabajo de diseño de muchos años. De hecho, si nos están viendo o escuchando, seguramente cuando busquen a Alejandro Magallanes y vean, por ejemplo, los carteles que ha hecho para el Vive Latino, pues los tenemos en la memoria, los traemos introyectados, ¿no? Es finalmente un artista que desde el diseño ha logrado conceptualizar y aterrizar muchas ideas de nuestra cultura. Entonces, él cuando acepta, inicia también un proceso donde yo me deslindo. Lo acompaño mucho en el proceso de Mamina, porque pues él no la conoció, hay muy poco registro fotográfico,
Y pues también Mamina es la representación de muchas otras abuelas, que más allá de lo físico es una energía, es una vibra, es un sentir. Pero fuera de ese desarrollo específico de personajes, sí te diría que Alejandro imaginó, aterrizó y creó desde su propio lugar. Y eso también me parece bien bonito porque al final la colectividad es lo que hace del arte algo tan precioso. Cuando uno piensa en ciencia, pues es como una metodología, un orden preciso que nos da respuestas. Y en el arte lo que encontramos son respuestas humanas, sentimientos, expresiones, y esas son las respuestas. Entonces para mí fue muy bonito también entender cómo funciona su cerebro, cómo saca de la imaginación esos colores, y en muy poco tiempo lo realizó. También pues es un artista con muchísima experiencia y muchos años en la editorial, pero bueno, por ahí más o menos 6 meses. La verdad que fue muy rápido. Y también es muy importante esta historia para que las nuevas generaciones valoren esta figura de los abuelos, en este caso de la abuela, porque mucho, mucho me lo ha enseñado mi abuelita y Ujú. el otro tanto caminando lo aprendí. Creo que esto es importantísimo, que quienes tengan sus abuelos en vida los valoren y aprendan, sepan aprender tantos conocimientos que ellos tienen. Sobre todo eso, ¿no? Darles el lugar a nuestras vejeces, aprenderles, preguntarles cuando todavía podamos tener pláticas largas, profundas, amorosas. Y hay una realidad, ¿no? En nuestro país las abuelas son cuidadoras, trabajan el doble, cuidan a las nietas mientras mamá sale a trabajar. Y para mí era muy importante también darle ese lugar al trabajo que hacen en el día a día. Por supuesto, también reconocerles todo el amor y toda la herencia, pero sí es muy importante que veamos en esas mujeres tremendas lo que hacen por la sociedad, sobre todo en países como México. Y que yo no sé si a ti te pasó, pero cuando mi mamina y mi otra abuelita también falleció, es un dolor muy fuerte, Ujú. que no siempre se explica únicamente desde el altar o desde los colores. A veces necesitamos historias más lentas, más profundas, más introspectivas, porque hay muchas formas de acercarnos a la muerte, hay diversas personalidades. Y Mamina es una historia que nos invita a eso, al silencio también. Es una historia que el ritmo tiene también cierta secuencia introspectiva, eh, se apoya mucho en las plantas, en también regresar a esos hábitos de, ay, me duele la cabeza, bueno, tómate un tecito de pericona, ay, tengo insomnio, bueno, no era tanta lavanda. No, me duele la cabeza, ponte chiqueadores de papa, que no todo sea farma, químicos, Ujú. medicinas. Regresar a eso que finalmente pues también nos ha constituido como nación y de generación en generación, y que quienes estamos en nodos urbanos a veces nos desconectamos porque la misma prisa no nos permite observarnos con más tiempo. No diría cuidado, pero sí diría tiempo. Entonces, bueno, también ahí está la invitación sobre la mesa a que recapacitemos sobre el paso del tiempo en la salud, en los vínculos y también en la vida personal y de nuestras amistades. Y aparte que Mamina curaba el cuerpo, los dolores del cuerpo, me gustó mucho que en un fragmento ella también sabe curar este dolor del alma, ¿no? Exacto. Que muchas veces pues se pasa desapercibido, y aquí con un té de valeriana y pasiflora y tal vez escuchar a las personas está curando ese dolor del alma. Esto me parece muy bonito. Oye, a mí me parece muy bonito que te hayas tomado el tiempo de leerlo con tanta atención. Muchas, muchas gracias. De verdad te lo agradezco porque son detalles muy sutiles que sobre todo, pues a nivel editorial tienen mucho valor, y que los hayas detectado y que ahora los compartas me parece de verdad hermosísimo. Muchas gracias. Y también me gusta mucho, creo que todos de niños eh, ves en la calle el diente de león, en especial esta Ajá. figura de esta planta, y era muy bonito soplarlo y ver cómo subían al cielo estos petalitos, esas hojitas del diente de león. Y aquí en Esos el libro, pelitos, ¿no? Como esos les pelitos, decimos, los ajá, pelitos del diente de león. y aquí tiene dos significados muy importantes en el libro. En la primera parte de la historia, y luego, como este libro es un libro de duelo,
en la parte final de la historia es su enlace, este diente de león, para Ujú. que la niña conecte cuando su abuela ya no está. Eso también me pareció muy detallado, muy sutil, muy llegador al corazón. Sí, porque al final yo creo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo el tema de la muerte. Gracias a Mamina hoy te puedo decir que he sanado muchas cosas. En este proceso, además, pues me acompañó gente maravillosa y, bueno, como mismo Alejandro Magallanes, Eli Rosales, Carolina Germán, personas que estuvieron muy cerca. Y sí creo que, por ejemplo, yo llevo muchos años poniendo un altar, pero no pongo fotos porque me da mucha tristeza. En cambio, entender que no se necesita o no solamente una foto te puede acompañar a hacer recordar, sino son pequeños gestos en lo cotidiano, lo que te puede hacer una caricia, un apapacho, un recordatorio bonito. Y esto que dices del diente de león, pues es algo que también es muy simbólico y que seguramente muchísimas personas cuando lo lean o vean un diente de león podrán pensar también en sus seres queridos. Yo siempre estaré contigo volando en el viento. Así Aquí, es, aquí, como los pelitos del diente de león. como Y los también pelitos del creo diente que, de león. Gina, creo que es muy importante, aunque los niños estén pequeños, no importando la edad, que sí les expliquen con libros como el tuyo este proceso de que tal vez en un futuro van a perder a un familiar, un abuelo, no sé, creo que es importante hablar del duelo y de las pérdidas a los pequeños. Para mí es fundamental. Y fíjate que yo también he encontrado en la literatura la oportunidad de crear conversaciones que son muy interesantes. En El Guardián de los Quesos se habló de diversidad, se habló de Ujú. familia, se habló de los vínculos con nuestros animalitos de compañía, se habló de la fraternidad, porque en esa oportunidad eran dos, ¿no? Un hermanito y una hermanita quienes daban todo el recorrido y narraban la historia. Y en esta oportunidad es Rita. En ambos libros es la mirada niña la que construye la historia. Vemos todo el tiempo a Mamina a través de los ojos de Margarita, Rita de cariño, como le decimos en el libro, y es entender cómo es esa posición de nieta. ¿Qué estaba viendo? Cómo admiraba a la abuela? ¿Qué recuerdo tenía? ¿Qué aprendizaje le dejó? Pero siempre lejos del adultocentrismo, buscando que la mirada niña, la voz de las infancias, sea quien también transmita pues esta historia, ¿no? Y creo que lograr eso en todos los ámbitos es urgente. Escuchemos más a las infancias. Pues Mamina y su aprendiz de botánica ya se encuentra a la venta. Tienen que ir por su libro antes de que se agote. Realmente está precioso, muy, muy bonita la portada, hasta está así como transparentita, es muy, muy linda. Gina, ¿qué te gustaría decirle a nuestros escuchas para que se acerquen a esta historia? Pues yo les diría que disfruten a sus abuelas, disfruten a sus seres queridos, que este libro, como bien les decía hace unos minutos, es una llave para abrir muchas conversaciones, que hoy quienes estamos en la senda de la crianza tenemos retos importantes porque lo digital forma parte de nuestro ecosistema cotidiano, pero que la literatura es un lugar increíble para coincidir con nuestras hijas, con nuestros hijos, buscar espacios donde se generen lecturas colectivas. De hecho, tenemos una presentación de Mamina este fin de semana en Gandhi, el sábado 17 a las 12 del día. Estará presentándonos Almadelia Murillo, Alejandro Magallanes y yo también estaremos por ahí. Entonces, buscar estos encuentros literarios que nos nutren desde muchos lugares y que también cuando un mismo libro lo leen, no sé, todos los primos o las primas van a poder decir, ay, pues a mí me gustó esto, a mí me gustó lo otro, ¿no? Como, así como nos platicamos una película o nos platicamos una obra de teatro, conversemos los libros desde la infancia, porque ahí generamos un hábito lector que siempre va a existir en nuestra memoria y que seguramente nos acompañará por siempre. ¿Y qué les diría? Amen a sus abuelas, disfrútenlas, regresemos a las plantas y ojalá que este libro les guste porque lo hicimos con muchísimo amor. Y también al final trae un glosario Un de pequeño glosario. un pequeño glosario, muy bonito. Pues Gina, agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden seguir en @Jean Jaramillo, así estoy en todas las redes, principalmente en Instagram. También me pueden escuchar en Cháchara Literaria, el podcast, en Cuarto para las 4 y en mis redes sociales principalmente. Ahí estoy. Pues te mando un abrazo y muy buen inicio de año.
Igualmente. Ah, y en W Radio también me encuentran. Muchas gracias.